responsables. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo en tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a esta nueva emisión de Contigo a través de los estudios de Radio Caracas Radio. Nos encontramos aquí acompañado por el diputado Arnoldo Benítez, como todos los miércoles, y hoy nos acompaña Andrés Velázquez en un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Caterín Manzano en la producción general, y a I. Pacheco en la producción, y en los controles, Gregorio González. Muy buenas tardes, Andrés, bienvenido. Gracias, Luis, gracias, Arnoldo, y por supuesto mi saludo, como siempre, para todo el equipo de Radio Caracas Radio, nuestro saludo para su director, Jaime Nestares, y para la gente de producción, controles, a todos los compañeros. Bueno, quiero arrancar este programa, Luis, refiriendo el comunicado que la Causa R publicó el día de ayer. Un comunicado relacionado con el tema del salario, que es hoy por hoy un punto de agenda de la preocupación de todo el pueblo trabajador venezolano, y en el cual señalábamos que Maduro quiere exterminar a los empleados públicos. Eso lo dijimos de manera tajante. Y que cualquier ingreso inferior a $250 es una condena a muerte. A ustedes de repente les pueda resultar duro oír una afirmación como esta, pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. El sufrimiento que hoy vive el pueblo venezolano está relacionado con el tema de sus condiciones laborales, que no se respetan. Desde hace tiempo desapareció el contrato colectivo, desde hace tiempo no existe ley del trabajo, desde hace tiempo desaparecieron las obligaciones que tiene el Estado venezolano con la Organización Internacional del Trabajo, desde hace tiempo desapareció el sindicato como la organización libre y autónoma representativa de los trabajadores, sustituida por organismos partidistas, órganos partidistas, y por sindicatos que desalojaron a dedo los dirigentes electos por los trabajadores para convertirlos en sindicatos patronales, con unos dirigentes que no son tales, sino activistas de partido. Dicho de otra manera, unos verdaderos esquiroles del movimiento obrero venezolano. Y el tema fundamental hoy por hoy tiene que ver con el tema salario, porque sin duda alguna en Venezuela, si algún daño patrimonial se le ha hecho a los trabajadores, tiene que ver con haber desaparecido el salario. En esta Venezuela de hoy no existe el salario, y al final de cuentas todos al final somos afectados. Nadie se salva. Empleados públicos, profesionales, trabajadores industriales, mano de obra calificada, todos somos víctimas de este modelo de destrucción que el régimen ha empleado contra los trabajadores en Venezuela. Fíjense ustedes, una breve cuenta para retratar o hacer una radiografía breve de esa dolorosa realidad que vive el pueblo trabajador venezolano. Hoy día el salario mínimo representa $5.81. Ya bajó de los $6 que estaba el día de anteayer, porque desde ayer para acá ya bajó de los $6. Hoy son 5.81 de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela.
Eso representa 130 bolívares al mes, traducido o cambiado a bolívares, que es lo que nos pagan. 130 bolívares, y eso representa 130 bolívares al mes, 4.33 bolívares diarios. Yo pregunto, ¿puede alguien sobrevivir con 4.30 bolívares diarios? ¿Qué cuesta hoy día en Venezuela 4 bolívares? ¿Será un pasaje? Ni siquiera. No, 5. Ni siquiera, porque el mínimo ahora es 5. Bueno, fíjense ustedes, no alcanza ni para un pasaje. 4.30 bolívares diarios de lo que estoy hablando. Esto es lo que nosotros hemos denominado una política de exterminio. Eso es lo que hemos denominado un verdadero genocidio en Venezuela, porque someter a la gente a este miserable ingreso no es otra cosa que someterlo a morir por hambre o a morir por falta de una medicina. Esa es la realidad. Y en medio de estas definiciones de pobreza, bueno, tenemos que este es el cuadro de la pobreza extrema. Porque en pobreza extrema tenemos que meter a todos aquellos que no tienen un ingreso capaz de cubrir la canasta básica alimentaria, que es lo que señala la ley venezolana. Entonces, y pobreza extrema, de acuerdo a la definición de la CEPAL, de la Organización de Naciones Unidas, de todo eso, señala un monto como universal, menos de menos de $2. Por debajo de eso es pobreza extrema. Menos de $2 diarios. En Venezuela estamos hablando de $5 mensuales. Es decir, ¿cuánto es, por favor, divide cuánto es de dólares diarios? Eso será 0.30 o 0.20. Estábamos en 0.20. 0.19. Ponle. 0.19 centavos de dólar. Es decir, que si agarramos la fijación de los $2 por debajo de eso, de acuerdo a esa normativa internacional, bueno, resulta sencillamente que nosotros estamos muy, pero muy por debajo de la pobreza. Es decir, estamos en pobreza extrema. Y esa se multiplica cuando hablamos de pobreza total, que eso refiere los ingresos inferiores a la canasta básica de bienes y servicios, es decir, alimentos y no alimentos. Es correcto. Sí, entonces allí la cosa se amplía mucho más cuando hablamos de pobreza total. Es decir, Venezuela es un territorio de pobres. Y por eso es que a cada rato le hacemos el reto a Maduro, a que vaya a los barrios, que vaya a ver cómo sobrevive la gente, que vaya a ver lo que compra la gente. Una cosa que toda Venezuela ya se conoce como teticas, las teticas de aceite, las teticas de azúcar, de café, las teticas de café, las teticas de leche. Eso es. La gente compra salchichas al de tal, dame 2 salchichas, dame una salchicha. La gente ya no compra medio cartón de huevo, compra un huevo, 2 huevos. Así en el barrio es la cosa. Yo reto a Maduro a que vaya al barrio para que se deje de estar hablando de esa burbuja con la cual intentó marear y engañar al pueblo venezolano de que las cosas se estaban arreglando en Venezuela. Que le duró muy poco, sí, por cierto. Le duró muy poco, exactamente. Muy poco le duró esa burbuja,
porque le estalló en su propia cara. Así es. En su propia cara. Y por eso es por lo que el día de ayer la causa R se plantea o aborda este tema señalando que menos de $250 como salario mínimo es un camino de muerte. Es el camino de la muerte. Así definitivamente lo señalamos. Y que por supuesto eso prácticamente nos coloca frente a una política de exterminio por parte del régimen para prácticamente toda la población empobrecida de Venezuela. Yo creo que apenas un 5% de la población está fuera de ese calificativo de pobreza, cosa que, bueno, establece unos escandalosos niveles de desigualdad en Venezuela. Nunca en Venezuela hubo una desigualdad como ahora. Nunca. Nunca, que son injustificables, finalmente. Esa es la situación real de lo que nosotros estamos viviendo en función de esta situación de salario. Y las movilizaciones de los trabajadores que se vinieron dando a partir del 9 de enero, que yo creo que sorprendieron a todo el mundo. A todo el mundo. A la dirigencia política desconectada, a los partidos políticos, a la gran población, la mayoría de los venezolanos, que creían que este país ya se había rendido, que este país se había puesto de rodillas ya frente a la dictadura, y resulta que no. Vaya sorpresa. A partir del 9 de enero, cuando arrancan las clases, los trabajadores de la educación, los maestros, profesores, decidieron que su primer día de clases era tomar las calles para visibilizar una condición esclavista del trabajo. La clase la dieron en la calle. Así es. Condición esclavista del trabajo. No existe el salario y no existe ninguna condición laboral que pueda hoy día defenderse viniendo de esta administración. Es una situación verdaderamente grave. Movilizaciones que apoyamos, movilizaciones que respaldamos, movilizaciones que acompañamos, y no con ánimos de partidizarlas ni de politizarlas, de utilizarlas para sacar provecho político. Las acompañamos de corazón. Las acompañamos porque sentimos que el movimiento laboral del país, que el país como movimiento se mueve y que debemos acompañarlo sin banderas partidistas. Es correcto. La causa R acude y acompaña, y su dirigencia, sus diputados acompañan con la bandera nacional, que es la bandera que nos cobija a todos. No, y además porque en el propio seno de la causa R muchos de nuestros militantes, nuestros activistas son maestros, son educadores, son trabajadores de las empresas básicas. Y dirigentes sindicales. Dirigentes sindicales, sí. Y son dirigentes gremiales, y están y otros somos pensionados y estamos en esas manifestaciones como un ciudadano más acompañando esta lucha. Así es. De manera que allí estamos insertados y respaldamos plenamente acompañando la lucha del magisterio, la lucha de los dirigentes que hoy llevan la voz cantante de estas manifestaciones, estas protestas, estos reclamos contra Nicolás Maduro y su pandilla. Ese es el planteamiento que ha venido haciendo la causa R, y en consecuencia, bueno, sencillamente tenemos que decir que siga la protesta, tenemos que decir que siga la movilización, que siga el reclamo popular para tener condiciones verdaderamente dignas desde el punto de vista laboral hoy día en Venezuela. Ese es el planteamiento que hemos querido hacer con ese comunicado, hablado con absoluta y total claridad, redactado sin que a prueba
con la crudeza necesaria, interpretación. Así es. Sí, de que eso no se puede torcer lo que allí estamos estableciendo, porque sencillamente es la verdad, es la realidad y la verdad de lo que vive el pueblo venezolano hoy es irrefutable. Ni todos los programas del régimen que tienen todos los canales de televisión, ni todas las cadenas que Maduro pueda hacer, ni todas las cadenas, ni los programas estos de chismografía y asquerosos programas, por cierto, que tienen en BTV, esta gente pueden justificar esta situación que estamos diciendo y mucho menos desmentir la realidad que vive el pueblo venezolano hoy día. Y una cosa, una aproximación a un tema, Andrés, que llama poderosamente la atención. No solamente esa Venezuela no está rendida, no se rinde, ni está dormida, sino que además estos movimientos, empezando por los educadores, pero que luego se sumaron sector salud, sector empresas básicas, sector petrolero, todos los sectores de la vida nacional, bueno, la gente de trabajadores de Corpoelec, empleados públicos en general, de las gobernaciones, de las alcaldías, ha contado con un apoyo en la calle de muchos ciudadanos, padres y representantes, por ejemplo, que ahora están manifestando al lado de los educadores, que están en asamblea permanente y que ya no temen las amenazas de algunos que otros directores de plantel y todo eso. Es decir, hay como una especie de asociación de interés común del ciudadano, de la sociedad civil venezolana en general, en la protesta, en el ejercicio de la protesta, y esto es algo muy alentador para el país, creo yo. Sí, señor, así es. Bueno, creo que ya tenemos un corte el primer corte ya lo tenemos. Bueno, ya regresamos pues para continuar con su programa Contigo la Causa R. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Seguimos con su programa Contigo y bueno, estábamos hablando del tema salarial, de las movilizaciones de los trabajadores, del acompañamiento que hemos hecho. Estábamos hablando del comunicado de la Causa R el día de ayer, que con menos de $250 es imposible vivir y que eso es una condena menos
de $250 de salario mínimo es someter a condena de muerte a los trabajadores y a los pensionados en Venezuela. Y hablábamos de las movilizaciones que desnudó la mentira de Maduro de que las cosas se estaban arreglando en Venezuela. Porque él creyó que con su burbuja de bodegones y de restaurantes y centros y tiendas súper caras y lujosas, él podía de alguna manera mimetizarse en eso para esconder la vida de los despojados, de los invisibilizados de este país, que son esas grandes mayorías. De manera que puedo también afirmar que esas movilizaciones de los trabajadores han contribuido contundentemente a romper la burbuja de Maduro. Sí, a desnudar la verdad. Desnudar la verdad. Sí, señor. Eso es el término. Desnudar la verdad que Maduro quiere ocultar a través de su burbuja. La burbuja se la reventaron en la cara, porque no se reventó sola. Han reventado quienes efectivamente hoy por hoy están en la calle y por supuesto quienes permanentemente están haciendo denuncias relacionadas con el tema social en Venezuela. No, y además el discurso esa mentira de Maduro que en el imaginario popular ya todo el mundo tiene bien claro el embuste que supone escudarse en un supuesto bloqueo, cuando al mismo tiempo llegan a Venezuela Ferraris de lujo, camionetotas de lujo, está llegando alimentos de lujo para los enchufados. Entonces, el tema mismo de escudarse en el bloqueo para justificar el que supuestamente no hay dinero para los salarios se le cayó inmediatamente. La gente no le compra. No, y tanto le ha reventado en la cara que aquella diputada allá en el Zulia, esa que se coló, PSV, se lo dijo claramente, ¿no? Una diputada del PSV. Del PSV, que se hizo viral. Del Consejo Legislativo. Sí, señor. Que no, ellos no pueden ya defender eso indefendible. Sí. Bueno, ni con la Serie del Caribe van a poder ocultar definitivamente la realidad que vive la nación. Ni con la Serie del Caribe. Pueden traer a los peloteros que le dé la gana y los equipos que quieran, pero eso no va a ocultar, y nosotros nos vamos a encargar de dar a conocer la realidad nuestra. Y en ese sentido, entonces, tengo que reiterar el compromiso con con mis hermanos trabajadores de defender y rescatar el salario como una necesidad. Ese es un compromiso de la lucha que estamos llevando adelante a lo largo y ancho de Venezuela. Es un compromiso que asume este Partido Verde Laborista con los trabajadores venezolanos. Y finalmente yo diría lo siguiente: el salario en su conjunto es una cosa y el salario mínimo es un referente o un piso debajo del cual no se le puede pagar nada a un trabajador. Por debajo de esa línea del salario mínimo no se le puede pagar a un trabajador. Y yo diría, así estaremos de mal, así el salario como tal habrá desaparecido, que hoy día la discusión en Venezuela es sobre el salario mínimo. Es correcto. Imagínate tú, es la línea mínima, cuando deberíamos mediante nuestros contratos colectivos, estar batallando por ir más allá de la línea mínima que establece el salario mínimo. Entonces, bueno, así, repito, estará de mal esta situación en Venezuela. Y debo dejar claro que mientras persista la situación de locura económica, esta dislocación en la que se encuentra el país en materia económica, mientras no haya una política económica de control inflacionario riguroso, mientras Venezuela, su economía no sea convertida en una economía productiva, como lo hemos venido planteando
con el proyecto de la Venezuela digna. Bueno, todos, tengan claro esto, todos los salarios mínimos que se establezcan serán temporales. Claro. Porque van a convertirse en sal y agua en breves meses. Fíjense ustedes, pasó enero. Ya en enero el bolívar perdió 1/5 de su valor frente al dólar. Ya. Es decir, mientras estemos en esta constante devaluación y en esta inflación e hiperinflación incontrolable, bueno, no hay salario mínimo que se pare. Yo también quiero hacer esa aclaratoria porque el tema no es que el salario mínimo y la cosa está resuelta. Claro. El problema, como hemos venido diciendo, al final de cuentas, el epicentro de todo este desastre es Maduro. Y mientras Maduro permanezca en el poder, Venezuela no tiene posibilidad de salir de este hueco. En este abismo vamos a seguir metidos mientras Venezuela esté gobernada por Maduro y su pandilla. Entonces, restablecer un salario suficiente para cubrir todas nuestras necesidades a lo que refiere una vida digna es el gran compromiso de los cambios que deben producirse en Venezuela. Eso para nosotros está sumamente claro. Otro punto que quisiera abordar hoy, que es insoslayable, es imposible que no hablemos de eso, es el tema relacionado con la amenaza que tienen todas las ONG en Venezuela, una cosa que es terrible y que por supuesto es un gran daño que se le va a hacer a todos los despojados, a todos los invisibilizados o excluidos hoy en Venezuela, que son los sectores empobrecidos. ¿Por qué estamos por vía de las ONG precisamente tratando de encontrar justicia fuera de nuestro país? Porque en nuestro país no existe justicia. Ayer acaban o anteayer, de instalar el nuevo año judicial. Se instaló el nuevo año judicial, pero podrá ser de un nuevo año, pero los vicios y vagabundería del Poder Judicial en Venezuela siguen igualitos, intocables. Nombraron más de 600 jueces provisionales a dedo en todo el país. ¿Y por qué son designados a dedos y provisionales? Esa es una excelente pregunta. Es una política, así como la de mantener a los trabajadores con menos de $1 para tenerlos bajo control y bajo exterminio. Bueno, esto es exactamente igual. Jueces provisionales. Un juez que está provisional sabe que no puede ejercer la justicia debidamente ni adecuadamente. Así es, no tiene libertad. No tiene libertad. La conclusión a la que quiero llegar es que nuestro sistema judicial sigue sin ser independiente, sigue sin ser autónomo, y que en consecuencia aquí ningún juez de la República está capacitado o autorizado para tomar decisiones si antes no le consulta al comisario político que tiene asignado. Esa es la realidad. Antes nos quejábamos cómo los partidos trataban de colonizar, cuando en lo que se llama la Cuarta República, las tribus, sí. La partidización de los poderes públicos en el país. No. Pero aquello se quedó corto. Aquella partidización es una caricatura frente a la colonización absoluta y total, frente a la invasión, diría yo, y apoderamiento de las instituciones que las desaparecieron. Hoy hay una sola institución en el país, el Poder Ejecutivo Nacional. Es correcto. El poder electoral, poder judicial, poder moral, eso no existe. No hay separación de poder. Eso es embuste, eso es caricatura, eso es fachada, eso es chapuza, sencillamente hoy día en Venezuela. Eso no existe como institución real. De manera que el trabajo que vienen haciendo las ONG dedicadas a la denuncia y búsqueda
de justicia ante la atención al Corte ciudadano Penal Internacional, ante las Naciones Unidas, ante todos estos organismos, bueno, es un trabajo que tenemos que aplaudir y reconocer. Porque además es un trabajo de atención al ciudadano, es un trabajo que permite que por lo menos las personas víctimas o familiares de víctimas de atropellos sienta que alguien los atiende, que alguien los defiende, que los defiende, que los escucha, no los deja en el abandono. Sí, pero le hace un daño inmenso al régimen. Y por eso a ellos no les conviene tenerlos ahí. No, yo no digo que le haga daño, no es un problema de hacerle daño al régimen. Ellos sino es un problema humano, chico. Sí. Es un tema humano, sobre el cual más bien tenemos que agradecer. Como no existe justicia interna, la vamos a buscar fuera del país, y entonces allí es donde se valora el trabajo, que hay que valorarlo, diría yo, ensalzarlo, enaltecerlo, reconocerlo. Y desde aquí también queremos entonces brindar toda nuestra solidaridad a las ONG que se han visto atacadas, que están amenazadas de control político de la dictadura. Eso no puede aceptarse, eso es inaceptable. Y creo que hay que pelear contra eso. Y para aquellos que dicen, no, pero ¿por qué dice que esto es una dictadura? Aquellos que están todavía chupándose el dedo, creyendo que esto no es una dictadura, bueno, allí está un ejemplo, una evidencia más. Claro. Cuando un régimen, como cualquiera que sea, impide, destruye las instituciones, no hay separación de poderes, no hay elecciones libres, hacen lo que les da la gana con el ventajismo que les proporciona el poder para mantenerse o perpetuarse en el poder. Cierra emisoras de radio. Cierra televisoras, emisoras de radio, periódicos escritos, ataca las redes, mete presos a tuiteros. Bueno, hace con la libertad de expresión un guiñapo, no respeta, bueno, y además tortura, además persigue, además tiene presos políticos, además invalida partidos y se apodera de ellos vía judicial, vía sus propios tribunales en los que ellos se dan y se pagan y se dan el vuelto. Bueno, y ahora van contra las ONG. Bueno, ¿qué es eso? ¿Eso es un gobierno democrático? Si eso no es dictadura. Si eso no es dictadura, por favor, bueno, díganme, yo soy un experto en viajes espaciales, ¿será? Porque definitivamente esto es una dictadura y allí hay una evidencia más de por qué esto es una dictadura para aquellos que quieren decir, bueno, sí, pero no, es más suave. No, esta es peor. Porque no solamente están los militares con ese cuento cívico-militar, sino están los totalitarios civiles que al lado de los militares o conjuntamente con ellos, algunos militares, bueno, tienen este sojuzgamiento y esta situación de tiranía en el país. Esa realidad la tenemos y por eso quise abordar hoy también el tema de las ONG, porque es un tema grave. No dejen esto debajo de la mesa. Yo le pido a todos la gente que tiene Instagram, que tiene Twitter, que se preocupa por el país, que tiene ahora TikTok, que tienen vocería grande, mediana, pequeña, que por favor levanten su voz con relación también a que las ONG deben permanecer como han permanecido hasta ahora, trabajando libre e independientemente de un régimen que hoy entonces las quiere controlar, les quiere poner unas esposas, los quiere maniatar para impedir entonces que sigan denunciando y que sigan asistiendo cara a cara a las víctimas de todas estas atrocidades y violación de derechos humanos y tratos crueles a los cuales está sometida la población. Ese elemento lo queríamos también tratar. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos con su programa Contigo.
Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes en tu programa La Causa R Contigo. Con Andrés Velázquez estamos hoy conversando. Sí, Luis, en el interín, en el espacio, sí, tenías una pregunta que me querías. Sí, yo te decía, mira, tengo una pregunta que hacerte porque es muy bueno que nuestros oyentes puedan tener claridad con respecto a nuestra posición, a la manera como Andrés Velázquez también enfoca el tema. Y es que hemos llegado a la conclusión de que mientras Maduro está en el poder, no llegará a haber una vida digna para el venezolano por todo lo que ya caracterizamos al régimen y por todas las muestras que ha dado Maduro de no estar preocupado en lo más mínimo por la salud y por la vida salarial de los trabajadores. Y por lo tanto hay que salir de Maduro. Ahora, la pregunta que yo te haría, Andrés, ¿cuál es el camino a seguir para lograr la solución de salir de Maduro? Bueno, yo lo he dicho muchas veces y lo ando, Luis, repitiendo a lo largo y ancho de todo el país. Unidad. Unidad. Pero esa unidad se ve... Sí, unidad porque creo que si no estamos unidos se nos hace esquiva la victoria. Y nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad muy grande con este país. Por lo menos yo lo tengo, como activista político y como luchador social. Yo no quiero que mi país y nuestra gente siga viviendo en estas condiciones. Y en consecuencia, yo quiero sacar a Maduro. En esta oportunidad que se nos presenta, que son las elecciones presidenciales. Yo quiero desalojar a Maduro ganando las elecciones presidenciales.
Y por eso hablo entonces de la unidad, porque considero que eso facilita el camino. Pero la primaria hoy en día podemos decir, bueno, está resquebrajada y tenemos un camino. ¿La primaria o la unidad? La unidad. Y tenemos un camino que yo creo que nos puede de nuevo permitir o ayudar a fortalecer la unidad, que son las primarias. Por allí hay algunos que viven hablando de consenso, que Venezuela no está preparada para una primaria y que un consenso es menos traumático. Claro, si vas a una primaria a caerte a piña y a insultar al contrincante que está participando contigo, bueno, va a terminar el que gana con un tablero, con más leña hasta de sus propios compañeros. Entonces no puede ser. Y en ese sentido requerimos de una primaria en la que nos ayude a fortalecer la unidad, una primaria transparente, una primaria creíble, una primaria seria, una primaria que todos los participantes respeten sus resultados, que se comprometan a un mínimo de condiciones de que, eso las establecerán estos comités de estrategias que tiene la propia plataforma unitaria para los efectos de las condiciones del nuevo presidente del sector democrático que asuma el país. Entonces, la primaria viene a ser una gran política para todos los sectores democráticos y dado entonces que en este momento la credibilidad tanto de la dirigencia como de los partidos está disminuida, entonces hay que poner lo inteligente. La clave es poner en manos del pueblo la decisión, de manera que podamos hacer valer la mayoría que somos, hacer valer esa mayoría, decidiendo sobre un candidato democrático y luego organizando toda la estructura nacional necesaria para obtener la gran victoria que nos ponga de nuevo en la senda de la libertad, en la senda de la democracia, en la senda del bienestar, en la senda del progreso, del trabajo, del salario, del trabajo bien remunerado, del salario suficiente, del respeto a los derechos humanos, de la autonomía de los poderes públicos en Venezuela, de la pluralidad democrática, de la alternabilidad en el poder, de todo eso que nos lo permita ese proceso en el que pensamos debemos obtener la victoria, al que estamos obligados, diría yo, a obtener esta victoria. De tal manera pues que la primaria es hoy por hoy una política que todos debemos asumir, que el pueblo debe acompañar y que todos debemos defender. Del régimen tratarán de sabotearla. Ya la están saboteando permanentemente. Por ahí dice Cabello cada rato. Diosdado le tiene pánico a la primaria. A cada rato. Terror. Pánico no. Se chorrea cuando le hablan de primaria. Y entonces comienza a desmentir. No habrá primaria en Venezuela. Olvídense de primaria. Consenso. Será el consenso. Y va a ser fulano de tal. Él dice inclusive el candidato que le gusta. Ellos quieren su candidato, poner de ellos. Están bien equivocados, pero equivocadísimos. Esta gente del régimen que cree que va a impedir una determinación que hoy por hoy es ya una decisión total de los factores democráticos. De los factores democráticos de la plataforma. Y que, por cierto, ayer, esto es una primicia que les doy, no se ha hecho pública aún, aunque se ha filtrado algo por allí, pero ayer la Comisión Nacional de Primarias estuvo visitando la plataforma e informó que para el día 16 de febrero va a presentar el cronograma electoral y va a indicar la fecha definitiva de cuándo vamos a celebrar las primarias. Eso
es un dato bien importante. Claro que lo es. Esto es una información que estoy dando bien importante, bien interesante, porque después de esos anuncios ya sabemos a qué atenernos y en función de eso entonces ir hacia adelante con las primarias, es decir, seguir avanzando. Y que los candidatos que han anunciado su participación en primaria, bueno, asuman con seriedad el compromiso y que con su activismo electoral permitan entonces todavía darle mucha más fuerza y estimular el compromiso de los venezolanos con esas primarias. Sí. Andrés, otra pregunta. Tú estás movilizándote por el país, estás recorriendo el país, vienes de un acto magnífico en Maracaibo, además, con una cantidad de movilización de gente sorprendente, o sea, muy grande. Y pronto vas a estar en Maracay, el día 11, tengo entendido, va a ser el acto en Maracay. Y eres el único candidato en este momento a la primaria que está proponiendo un esquema completo, un proyecto, un programa completo que se llama Por una Venezuela Digna. Sí. ¿Podrías en los minutos que quedan de programa darnos las líneas gruesas de qué consiste ese proyecto de la Venezuela Digna? Sí, bueno, nos queda muy poco tiempo para abordar ese tema, sí, pero podemos darle unas pinceladas. Es correcto. Al tema. Yo estuve en Maracaibo el sábado pasado. Era sábado 28 de enero. Tal como lo has descrito. Hasta yo mismo me sorprendí por lo multitudinario que fue el acto. Sí. Una gran asamblea de ciudadanos. Repito, y allí nosotros vamos a conversar con la gente. Vamos a explicar conceptos, vamos a hacer propuestas. Vamos, no es el típico meeting electorero ni nada de eso. Les vengo a pedir el voto, les prometo esto, les prometo aquello, voten por mí, yo soy el más chévere, el mejor. No. Yo voy a llevar a cada sitio que voy una propuesta concreta, voy a hablar de la realidad que está viviendo el país, voy con una agenda de temas del momento político que vivimos, para que la gente sepa exactamente sobre ese sufrimiento que está viviendo el pueblo venezolano. Por ejemplo, yo llegué allá haciéndole un reto a Maduro de que fuera al barrio a ver cómo compran los sectores populares, con las bolsitas estas chiquitas de café que llaman tetas a nivel nacional, a lo largo y ancho del país. Entonces, y les daba una muestra, les presentaba una muestra, porque me llevé mi bolsita preparada. Entonces, para mostrarlo a la gente y la gente sepa de lo que estamos hablando. Y cuando mostré, sin haber dicho el nombre todavía, la gente gritaba, las tetas. Bueno, pues las tetas del hambre la llamo yo. Así es. Las tetas del hambre. Entonces, bueno, al final la situación es que llevamos siempre un mensaje. Y en esta oportunidad seguimos explicando el proyecto de la Venezuela Digna. Esto es un proyecto de país. Esto es un proyecto para la reconstrucción nacional, como yo lo he dicho, bajo condiciones de dignidad. ¿Y por qué el tema de la dignidad? La dignidad, dicho por los expertos en leyes, los estudiosos de leyes, la dignidad es la sustancia, es el sustrato del cual dependen o del cual salen y se generan todos los derechos humanos. La dignidad es inherente a la vida misma. Al nacer ya tenemos dignidad. Un bebé tiene que ser tratado con dignidad. Ya el tema de la dignidad es inherente a la vida. Y cuando hablamos de dignidad, nada más oportuno y dando en el blanco cuando definimos el proyecto de la Venezuela Digna, porque eso es la contraparte a la Venezuela humillada, a la Venezuela despojada, a la Venezuela de odios, a la Venezuela de la persecución y presos políticos, a la Venezuela de la tortura,
a la Venezuela de los tratos crueles, a la Venezuela de antivalores. Olvidada. Sí, entonces el tema es que esa Venezuela excluida tiene que recuperar su dignidad. Y entonces queremos, bajo una definición que hemos señalado como proyecto de la Venezuela digna, bueno, sencillamente vamos a construir la Venezuela bajo premisas de unidad, de dignidad, con valores, recuperar los valores de la familia, recuperar los valores de ciudadanía, es correcto, de obligaciones y derechos del ciudadano. Entonces, y esto lo hemos venido condensando en 3 grandes ejes. La dignificación de la economía, la dignificación de las personas y la dignificación de la política. Se nos acabó el tiempo, 1:54. Bueno, yo me voy a comprometer en otra serie de programas a explicar qué es la dignificación de la economía, en otro qué es la dignificación de las personas y en otro qué es la dignificación de la política. Creo que es necesaria en medio de estas tormentas, en medio de estos odios y en medio de toda esta mediocridad en la que vive el país hoy día. Yo quiero agradecerle a todos, en nombre de Radio Caracas Radio, en nombre de Jaime Nestares también, en nombre de Arnoldo Benítez, Luis Trincado y en el mío propio, habernos visto y oído, porque esta es la radio que se ve, RCR 750. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, hasta el próximo miércoles. Andrés Velázquez no descansa, no perdamos la esperanza de vivir en democracia. La burbuja que estalla, los corruptos que se vayan. Vamos de frente, siempre de frente con Andrés. Andrés de frente. Vamos de frente con Andrés. Por una Venezuela digna. Vamos con Andrés de frente. Por un gobierno transparente. Vamos de frente con Andrés. Vamos de frente con Andrés. Vamos con Andrés de frente. La dictadura será derrotada en unidad, con un solo candidato, escogido mediante elecciones primarias presidenciales. Fuerza Venezuela. Trabajador, eres la fuerza del futuro que te espera. Acabemos con la injusta desigualdad. Sigamos en la lucha, el pueblo siempre triunfa. Por eso voy de frente con Andrés. Andrés de frente. Vamos de frente con Andrés. Por una Venezuela digna. Vamos con Andrés de frente. Por un gobierno transparente. Vamos de frente con Andrés. Vamos de frente con Andrés. Vamos con Andrés de frente. Andrés de frente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.